los temas que vamos a tocar hoy, que es en el formato columna, dirían mis profesores, lo vamos a hacer con Ulises, que ha vuelto aquí después de el tiempo que no estuvo. Yo, por las dudas, Ulises no tiene contrato con este programa para venir todos los sábados. Nosotros lo ponemos una gráfica y todo, pero no tenés contrato para eso. Todavía no. Todavía no. A él le tenés que subir un poquito de volumen, me parece, Sole. Pero vino acompañado, porque vino con Lucía, que tiene cara de estoy a punto de hablar en un micrófono. Ya está hablando. Ya está hablando. Ya estoy hablando, así que por suerte ya pasó esa instancia, ya empecé a hablar, así que ahora debería ser más fácil seguir. Bienvenida, Lucía, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Me han hablado muy bien de vos siempre. Te han mentido. Así que, bueno, no creo. Así que gracias a ambos por estar aquí hoy con nosotros. Un placer. Y entre los temas que nosotros solemos discutir con Ulises en el grupo del programa, uno que surge mucho tiene que ver con la cuestión de la conservación, ¿no? Y a veces como esos discursos conservacionistas tal vez pueden tener algún que otro interés foráneo, diría Eva Perón. Entonces aquí estamos para hablar de conservación soberana. ¿Es un concepto, digamos, lo inventaron ustedes? Más o menos, no. Sí, pero primero déjame decirte, la otra semana tuve unas interacciones porque justo no pude venir al programa. Ajá. Entonces pasó toda la cuestión del censo y todo eso, ¿no? ¿Cuál fue el resultado del censo? El resultado del censo. Tuvieran que decir cuál es el resultado del censo. Lo que se difundió mediáticamente fue que somos 47 millones. Claro, ¿cuántos somos, no? Sí. ¿Y para qué te hicieron todas esas preguntas? Y que hubo gente que no. Viste que hubo gente que no. Está el 1% de la población con gran influencia en Twitter diciendo que el censo fue un desastre. Pero bueno, 47 millones. ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? Bueno, eso, y la división de géneros. Siempre quedan cosas para después. Otro día podemos hablar de para qué es el censo. No es para saber cuántos somos, o podemos saber cuántos somos sin necesidad de contarnos a todos así cada tanto. Sí, de hecho había más o menos una idea de cuántos había. O sea, el propio Estado sabe cuántos se mueren y cuántos nacen. Sí. Bueno, pero es que el censo no es principalmente para eso. Pero bueno, no importa. El resultado fue 47 millones y vi un par de interacciones y me acordé del censo pasado, de 2010, que Cristina había dicho, pasamos la barrera de los 40 millones. Claro. Aplausos. Como que siempre se vende el tema del crecimiento de la población como una especie de resultado de gestión, como una cosa positiva que está pasando. Y vi ahí en Twitter unas interacciones que hablaban justamente de que en este caso lo contrario. Parece que la población no había crecido todo lo que era esperable. Y que entonces se hablaba de esto de que faltan zonas por explotar, hay espacio por ocupar. Siempre se habla mucho de los kilómetros cuadrados que tenemos. Como que es demasiado grande el país, claro. Y como que incluso es uno de los problemas, ¿no? La extensión del territorio y que no se puede o no está completamente explotado. Igual hace poco habíamos contado también cómo las políticas que fue implementado en el propio Estado y que se mantienen a lo largo de los años hacen que tengamos menos descendencia. Claro. Sí, son decisiones que también se toman, ¿no? Claro. Exacto. O sea, familias que tienen un solo hijo, que no tienen. Y un poco de ahí venía la encuesta que estábamos haciendo en las redes sociales. No sé cómo digo, pero me parece que más o menos había. Yo te voy a decir, espera un segundo. Había cierta aceptación de que fuéramos 47 millones era algo bueno. Claro, sí. Bueno, como todas preguntas en redes sociales, es como un poco. Pero no tanta aceptación con el tema de si era bueno tener hijos o no, lo cual es un poco contradictorio. Sí, pero no, digo que también es como solo dimos dos opciones, ¿no? No dimos una no binaria. No. La primera pregunta, lo estoy leyendo solo de Twitter, pero las tendencias más o menos igual en Instagram. Sí. La primera pregunta que era, somos 47 millones en Argentina, ¿eso es bueno o malo? El 81% de las personas que votaron en Twitter creen que es algo bueno. Claro. Respecto a plantar un árbol, hay alguien que empezó a seguir la cuenta de Instagram, Emilia creo que se llama, que por privado me preguntaba que si eran nativos o no eran nativos. Así bien. que después me di cuenta que Ulises sigue esa cuenta, así que dije, bueno, claro. A propósito no lo decía. Claro. Plantar árboles es bueno o malo. El 94% de la gente cree que es bueno plantar un árbol. Tener hijes en Twitter es 63-38. Claro, es menos que el de los 47 millones. Es menos que el de los 40
37 millones. No, porque por ahí es bueno que ¿cómo vamos a hacer mucho, pero no tener los hijos propios. Claro, no nosotros. Claro. Bueno, pero hay una cuestión ahí, porque justamente esta persona en Twitter hablaba de que no nos podemos desarrollar si no sigue creciendo la población y no ocupamos el territorio, ¿no? No me parece que haya una correlación muy clara con la densidad poblacional. O sea, pienso en los países más densamente poblados, no sé, o que ocupan todo su territorio, claro. India, Bangladesh, Nigeria, sí, y pienso en países que por ahí están desarrollados y que tienen una gran parte del territorio que no está ocupada, por ejemplo, Australia, Canadá, que tienen menos población que nosotros. O sea, no parece haber una correlación demasiado clara entre la cantidad de habitantes o la ocupación del territorio y el progreso. Para hablar de esas cuestiones y de esta cuestión de la conservación y qué tiene que ver con ocupar el territorio, con qué se hace con el territorio, es que por eso la trajimos a Lucía Rodríguez Planes. Ella es bióloga, doctora de la UBA en biología. Trabaja actualmente para la Administración de Parques Nacionales y para la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Y bueno, más. Y por ahora no, creo. Y vine acá. Y vino acá, es un montón. Y bueno, queríamos empezar a hablar de eso. Primero, qué es la conservación y qué es lo que intentamos decir o explicar cuando hablamos de conservación. Eso me parece que es el primer punto importante para hablar. Yo te termino la encuesta porque tiene que ver con la conservación, que es lo de las tortugas. Sí. Que a mí me afectó esa pregunta. Pero bueno, salvar a las tortugas bebé, porque además, ¿por qué a las bebés y no a las adultas? Bueno. Las adultas que se caen. No. Sopa de tortuga adulta. Pero bebé no. El 81% de la gente cree que es bueno salvar las tortugas bebé. Hay un 19%. Me interesa el que dijo que es malo. Claro, qué pobre tortuguita. ¿Viste? Y respecto de llevar animales de un zoológico a un santuario, ahí estuvo más peleado. Está interesante, porque es interesante. La trampa está buena. 56% dijo que es bueno, pero el 44% dijo que es malo. Y eso tiene que ver, ¿no?, con la cuestión de algo así como conservar casi. Como que la idea de conservar siempre nos cae bien, nos cae simpática, pero hay que pensar un poco a qué nos referimos, ¿no? Siempre nos cae bien y bueno, y un poco apunta a esos lugares, ¿no? Cuando decimos hay que poblar, y hay que poblar lo que no tiene gente, donde en nuestra mente no hay nada. ¿Y qué es lo que hay, ¿no?, en esos lugares? Y ahí eso viene un poquito acoplado a esta idea de conservación, que la conservación surge como una respuesta de alguna manera, ¿no?, a los problemas o a los efectos que ha tenido la interacción de la humanidad con la naturaleza, ¿no? Eso, hay una interacción que de alguna manera no sale del todo bien, hay algunos problemas y entonces, bueno, ahí aparecen estas acciones de conservación. Y bueno, estas acciones, hay varias de estas acciones que tienen buena prensa, ¿no?, que hay consenso, claro. Y están aceptadas, que son buenas. Por ejemplo, plantar un árbol. Por ejemplo, plantar árboles, por ejemplo, salvar animales bebés. Ajá. Por ejemplo, llevar animales de un zoológico donde están encerrados a un lugar donde no estén encerrados, ¿no? Claro. O sea, son todas acciones que podrían tener buena prensa. Eso sería como devolverlo a la naturaleza, al animal. A la naturaleza, bueno, ese sería como uno de los objetos de la conservación, ¿no? Le podemos llamar naturaleza, le podemos llamar ecosistemas, ambiente, incluso desde otra filosofía le podemos llamar recursos naturales, ¿no? Podemos pensar muchísimo y discutir un montón a ver si son o no lo mismo, pero bueno, pensemos de nuevo en estos ejemplos, estos resultados de la encuesta. Por ejemplo, con el tema de los árboles, la cuestión de sembrar árboles, eso es algo que tiene buena prensa, sí, y uno dice, está bien visto, ¿no? O sea, sembrar un árbol, sobre todo para las zonas urbanas, los árboles son una temperatura más baja. El bosque es un lugar súper importante porque es donde aparecen todos los cuentos, ¿no? Para nosotros lo que no es la ciudad es el bosque. No hay otro lugar, ¿no? Y de alguna manera también se piensa en esos lugares como estos que capturan dióxido de carbono, ayudan con cuestiones del cambio climático. Entonces los bosques son buenos. Y eso sí es un montón incluso en empresas que tienen estos espacios de responsabilidad social empresarial para sembrar cosas en lugares. Y uno dice, ¿en qué lugares, no? ¿Y qué cosas? ¿Y qué cosas? Claro. Y en ese lugar donde siembran el bosque, ¿qué había antes? ¿Había un bosque? ¿O qué otra cosa puede haber que no sea bosque? ¿Conocemos otros ambientes que no sean bosque? ¿Que estén tan bien vistos? No, porque vos decís, claro, otros justo no está tan bien visto como un árbol. No es bosque, ¿qué es? No, hay una mirada que creo que es muy nuestra de los que vivimos en Ushuaia cuando vamos a Río Grande, es esa sensación de que está yendo a un lugar árido, y eso que es árido es como que te falta algo. Sí. La sensación es que hay algo que tienen mal, chicos. O sea, ¿cómo puede ser que no tengan? Porque lo de las montañas, bueno, pero no puede ser que no tengas árboles. Imagínate, en un país donde el 70% de nuestro territorio son zonas áridas. Es árido, claro.
Es tremendo. Esas zonas áridas, bueno, acá también hay otros lugares, podemos hablar de turbales, podemos hablar de pastizales, zonas dominadas por pastos, de la estepa, podemos hablar de un montón de otros ambientes. ¿Y qué pasa si en realidad yo les digo que hay sistemas en la naturaleza, como los pastizales, que son mucho mejores para capturar dióxido de carbono del ambiente que los bosques? Mira. Claro. ¿No? Y entonces ahí decimos, uy, pucha, se te caen todos los... se nos caen un poco algunos de... Porque el precepto era plantar un árbol, leer un libro y tener un hijo. ¿Era leer o escribir el libro? No, escribir. Escribir. Era muy fácil. Yo soy medio vago, Tenía chicos. 2 cumplidos, ahora ya no. Claro, escribirlo es el verdadero paso atrás. desafío. Me faltan un montón. Bueno, claro, pero es eso, ahí tenemos como ciertas creencias. Y con las tortugas, por ejemplo, ¿cuál es el problema? No está mal salvar a las tortugas bebés, pobres bebés, ¿no? Pero el tema es que cuando hay gente que estudia esos procesos y ve si eso es efectivo o no, y se ha visto que no, las tortugas marinas, que en general tienen que ver con eso, tardan como 20 años en empezar a reproducirse. Entonces, durante esos 20 años, los tipas tienen una cantidad de oportunidades para morirse que hacen que en general no lleguen a esa edad. Y que sea mucho más efectivo, por ejemplo, conservar o salvar o cambiar los problemas que tienen los individuos que son adolescentes, que tienen 15, 20 años, que se están por empezar a reproducir y que también tienen problemas, esos individuos tienen otros problemas. En vez de comérselos una gaviota porque ya tiene un tamaño más grande, se quedan enredados en redes de pesca, por ejemplo. Claro. Entonces, tener acciones que sean enfocadas en esos bichos es mucho más eficaz porque al año siguiente ya se van a empezar a reproducir y van a producir un montón de otras tortugas bebés. O sea, vas a producir muchas más tortugas bebés si salvás al bicho que tiene 20 años y está por empezar a poner huevos que si salvás a la tortuga. Tirás tortuguitas en una playa. Claro. O sea, lo que estás diciendo es, a ver si entiendo, vos ponés, no sé, qué sé yo, es empírico, 50 tortugas bebés en la playita para que vayan corriendo hasta la playa. Es decir, de esas tortugas bebés, la probabilidad de que es baja, porque bajísimo. Así es la vida de la tortuga. Es súper baja, y Es todos marina, hemos visto los documentales, ¿no? Donde ves justamente a la tortuguita corriendo por su vida hacia el océano, claro, y cómo va pasando la gaviota, y depredador 1, depredador 2, depredador 3, y se van reduciendo la cantidad de tortuguitas que y llegan eso, efectivamente. adentro del agua también debe tener otros... Y eso ha tenido un montón de... Es como que termina el problema cuando se va al agua, como ahí no debe haber nadie que se las coma. Claro. No hay. Claro, y después tiene todo un recorrido que hacer para volver a producir otras Se las comen igual, claro. Yo, después de escucharte tanto en el programa, puse que no era bueno salvar a las tortugas. Ahí tenés una de las del... Pero pensando también en esto de salvar a los animales que quedan encallados en nuestra costa, en meter la mano humana en lo que es la naturaleza. Bien. O sea, y me sentí re mal conmigo misma que puse no salvar a la tortuguita bebé, pero bueno. El tema es que no todo se tu puede culpa, hacer todo. que claro. El tema es que no se puede hacer todo. O sea, uno siempre está eligiendo hacer una cosa o la otra, no podés hacer todo. El tema de los santuarios, por ejemplo, ese estuvo más peleado. Me parece que está interesante que esté más peleado. ¿Por qué piensan no? ¿Por qué piensan que alguien contestó que no está bueno sacar un animal del zoológico y pasarlo a un santuario? No, por ahí porque que significa que haya santuarios también. Claro, pero ellos vienen a ser como una solución de que los bichos estén más, no te digo en libertad, pero como una especie de... Sí, pero yo pensaba, ¿no? Porque también puse que no en esa. Bien. Yo pensaba, ya de por sí los pusiste en un zoológico donde les creaste como todo un ambiente específico, lo vas a volver a cambiar, lo analicé por ahí, no sé si está bien, pero lo analicé por ahí. Bien, interesante. Uno de los problemas más grandes que tienen los zoológicos son también otro tema que también otro día por ahí podemos charlar porque es complejo, pero los zoológicos, entre comillas, serios, que en Argentina no hay muchos, pero algunos hay, están todas las organizaciones internacionales que nuclean a esos lugares que llevan un registro de las colecciones con determinados objetivos. Después también podemos discutir si se cumplen o no, pero en general esos objetivos tienen que ver con que se lleva el pedigrí, la historia de cada bicho para saber si los mandan a un zoológico al otro, si no se cruzan dos, no sé, subespecies que después son animales que no van a servir para reinsertarse en la naturaleza. El objetivo que sea, hay un libro en el que están los elefantes del mundo en cautiverio, y cuando uno pasa un animal de un zoológico que está bajo esa estructura, que es la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios, como por ejemplo forma parte de eso el Ecoparque, el Zoológico de Buenos Aires y Temayquén en Argentina, a un lugar en el que no está, que son estos santuarios que no están dentro de
de esa estructura, lo que estás haciendo en definitiva es perderle el rastro a esos individuos. Pasar a esos bichos a la informalidad. No es que no se puedan mejorar las condiciones de los animales en los zoológicos o que estén mejor o peor, pero pasan a estar de una situación formal a una situación informal. Y por ejemplo, a nivel mundial, el tráfico de animales, de especies y de partes de especies es la segunda actividad ilegal más importante en cantidad de dinero después del tráfico de armas. O sea, no es un negocio que más o menos está ahí. Tranqui. Es medio raro, ¿no? Pero vos lo que estáis, o sea que los santuarios no tienen una regulación, o sea, no es que es como un parque a cielo abierto, un zoológico a cielo abierto. No forman parte tampoco de esto que... No forman parte de ninguna estructura internacional, son lugares privados, bueno, muchos de los zoológicos también, pero estos son lugares privados que las personas los tienen y les dan la solución de recibirte al elefante y sacarte un problema de encima. Es cierto que eso hacen algunas ONGs muy famosas. Exacto. Es cierto que tener un elefante hoy en día en cautiverio es más un problema que una solución. No digo que no sea así. Entonces estos te ofrecen esa solución, pero lo que está pasando formalmente es que a ese bicho se le da de baja en la lista mundial de elefantes que tienen seguimiento en el mundo. Y supongo además que hablamos de un animal, en este caso el ejemplo del elefante, que tal vez vivió, no sé, X cantidad de años de determinada manera en cautiverio en un zoológico y que tal vez, o sea, yo voté que no, porque lo primero que pensé es, vos agarrás al elefante que estuvo, no sé, 30 años en el zoológico de Buenos Aires y lo suelto en un lugar que en teoría imita las condiciones de un elefante que nació en la sabana africana. Que no es tipo, es como, pero él lo que conoce son las rejas y los pibes que le tiran las cosas, qué sé yo, o sea, que se crió de otra manera. Tal vez lo soltás entre comillas en la naturaleza. No, soltarlo en la naturaleza sería peor, pero bueno, tal vez se caga muriendo. Parte del problema es que si eso pasara, por ejemplo, vos no tendrías ningún tipo de control ni registro. Claro. Si al tipo del santuario mañana se le ocurre que en realidad hay que soltarlo. Sí, o hacerlo milanesa. O sea, además es un santuario en otro país, con otra legislación, con otro ordenamiento, con otros criterios. No son tampoco las decisiones que nosotros estamos acostumbrados de nuestra legislación. El elefanta esta que hace poquito se fue para Brasil, ¿no? Un santuario en otro lado. ¿Cómo es la legislación? O sea, había un elefanta acá en un zoológico y la mandaron a Brasil. Sí. Se trasladó una, ahora este año se van a trasladar las otras dos que quedaban. En el zoológico de Buenos Aires, a un santuario en Brasil. Sí. Mirá. Claro, entonces deja de estar esta formalidad, este registro. Exacto. Y se pierde el rastro de lo que pueda pasar con que no quiere decir que en el zoológico estuviera espectacular, ¿no? Esa definición, ¿cómo se llega a esa definición? ¿A cuál? De que un animal pase de un zoológico, que entiendo yo que sí está regulado, si se quiere, digamos, o que tiene algún tipo de control, a un lugar en otro país que no tiene un control. No, el zoológico tiene que postularse, digamos, a formar parte de esa organización. Y algunos forman parte y otros no, eso ya está como medio establecido. Pero vos podés agarrar al elefante y lo sacás del país, no hay, no sé, SENASA o nadie tiene para decir nada. No, sí, hay determinadas regulaciones que permiten que vos exportes el animal, por ejemplo, pero no necesariamente está acoplado a que el destino se sostenga dentro de la formalidad. Y de fondo hay esta cuestión que las decisiones que se van tomando en esta materia, ¿no? De la naturaleza, de los animales, de los ambientes, tiene que ver con lo que la gente valora, ¿no? Con lo que nosotres como sociedad queremos o no queremos, con lo que valoramos o no valoramos. En el fondo son decisiones, ¿no? Lo que nos lleva a decidir qué hacer. Y estos ejemplos eran un poco para plantear esta discusión de decir, bueno, no todo es lo que parece a simple vista, ¿no? Uh-huh. Estas acciones que tienen buena prensa no necesariamente son las mejores decisiones a tomar en cada uno de los casos que pueden aparecer. Uh-huh. Y entonces eso nos lleva como un par de preguntas. Por un lado esto, saber qué es lo que queremos, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo de conservación? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Queremos que le vaya bien a las poblaciones de elefantes? ¿Queremos que le vaya bien a este ejemplar que se llama Cookie? O sea, ¿qué es lo que queremos nosotros como país hacer con la naturaleza que tenemos adentro? Y por otro lado, ¿cuál es la información que necesitamos para tomar buenas decisiones? Y ahí es donde esto que se llama conservación se empieza a nutrir de un montón de disciplinas, ¿no? De la ecología, de la genética, pero también de la salud, de la economía, de la política internacional, ¿no? De la presión que hacen los organismos internacionales para que se tomen algunas decisiones en todos los países del mundo, incluso de la filosofía y de la ética, ¿no? De qué es lo que podemos o debemos hacer
no importa si lo podemos hacer como una capacidad, sino si realmente es válido que lo hagamos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí esta cuestión de la conservación en realidad es una disciplina que es muy joven, entonces tiene muchas ideas, pero son ideas que, por más que sean buenas, están un poco en pañales algunas, ¿no? Okay. Están como un poco flojas de papeles. Y son ideas que todos tenemos como muy internalizados y que forman parte de los discursos que manejamos en conservación. Sí. Claro, y que hay también, digo, siguiendo esa línea, debe haber seguramente influencias internacionales, de política internacional respecto de qué es lo que está bueno conservar y qué, o sea, por algún motivo le prestan más atención, no sé, qué sé yo, a la ballena franca austral que a el oso o a los invertebrados. Alguna vez vi un tweet que compartiste vos respecto de la cuestión de los invertebrados. Los objetivos de desarrollo son para todos, o sea que ahí depende también, por ahí no van con el interés primero que tiene o por ahí un país o la necesidad que pueda llegar. Claro, y sí, hay como me imagino que debe haber también como una suerte como de normalización, es decir, hay grandes criterios que se aplican indistintamente no sé, en Tanzania o en la Argentina y que tal vez puede ser que dejen de lado la particularidad de cada territorio. Sí, por ejemplo, el tema de los zoológicos, del tema de que el zoológico sirve para como resguardo de... Si mañana pasa una catástrofe y se extinguen todos los elefantes, bueno, tenemos todo este resguardo de elefantes en cautiverio. Y eso está basado, no está muy basado en evidencia, o sea, está basado en algún caso particular. Por ejemplo, el cóndor de California es una especie que sí, se salvó gracias a la cría en cautividad de los 20 que quedaban en la naturaleza, los agarraron a todos, los criaron en cautiverio y hoy en día hay 200. Bueno, eso es un caso excepcional, pero que por un lado va medio en contra de algunas otras ideas de la biología de la conservación, por ejemplo el tema de la endogamia, el tema de que si se empiezan a reproducir todos los que son parientes entre sí, eso en algún momento va a hacer que la población se extinga. Eso no pasó con los cóndores, quedaron 20, aumentaron a 200 y le está yendo relativamente bien. Claro, pero que pase con un cóndor X no quiere decir que pase con todos los animales. No quiere decir que pase, y además está permanentemente el tema de la valoración y de unas especies sobre otras. Por ejemplo, en los zoológicos de estos de California de cóndor le sacaron todos los parásitos a los bichos. Uno de los parásitos que tenía era un piojo que era exclusivo del cóndor. O sea, que ese se extinguió igual. Ese se extinguió, no solo se extinguió igual, sino que se extinguió en ese momento y a propósito. Claro. Por los profesionales de la conservación. O sea que la valoración es permanente y no necesariamente tiene que ver con la evidencia o con lo que se sabe o con que vamos aprendiendo a... Sí, por ahí un cóndor es más creíble que un piojo también, o sea, estamos en esta discusión de vuelta de lo que tiene buena prensa. Bueno, pasa con los mamíferos marinos también, ¿no? Es mucho más creíble un delfín que, no sé, que una sardina. Bueno, lo que nos pasa con las orcas, cuando acá si se están comiendo a la ballena que quedó encallada las orcas y te pone mal, pero es parte de lo que capaz que alguien interviene para tratar de sacar las orcas. Bueno, y digo, el título es Conservación Soberana, es decir, me imagino que el planteo es, bueno, ¿cómo empezamos a construir una mirada desde nuestra realidad, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Por un lado, esta cuestión de que no es tan obvio qué hacer en cada caso y entonces desde los países está bien levantar el guante y decir, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que uno quiere hacer? O sea, hoy una política de conservación a nivel nacional debería ser uno de los ejes de cualquier gobierno que se vaya a plantear, ¿no? Que defina cuáles son los objetivos y cuáles van a ser los mecanismos para llegar a eso y usando qué información. Y el riesgo de que eso no ocurra, que los estados no tomen ese guante y no se hagan cargo de eso, es que aparezcan estos otros actores en escena como las empresas, como ONGs que están bancadas con mucho dinero atrás, para proponer estas soluciones, ¿no? Se presentan con soluciones a problemas que tenemos. Y el discurso que tienen es un discurso de éxito. Haces esto y funciona, ¿no? Es un discurso que no maneja las incertezas de lo que en realidad uno sabe que es. Que no hay soluciones obvias, que no todos los casos pasan exactamente igual, que hay que tener soluciones artesanales para cada cuestión, ¿no? Sí. Bien. Y además, justamente estas empresas, estas ONG, tienen recursos, tienen muchos recursos propios que no solamente resuelven esa cuestión de la idea y de cómo hacerlo, sino que además la pueden llevar adelante. Entonces, el Estado está muy tentado siempre de adoptar esas agendas
y decir, bueno, nos acoplamos a esto y hacemos lo que proponen, sin pensar realmente si son las acciones correctas o que estén alineadas con los objetivos realmente que tenga la nación en esta materia. Es que en los papeles sí forma parte de la agenda, forma parte de los ejes de gobierno. Digo, tenemos un Ministerio de Ambiente, tenemos, o sea, esas estructuras están, ¿no? Después eventualmente parece que no terminan de acoplarse en la práctica o de que les termina siendo más sencillo adoptar estas soluciones externas. Sí. ¿Y cuánto de esas soluciones externas realmente representan lo que a nosotros nos interesa o lo que a nosotros nos conviene? Claro, que lo tomen, entiendo, sí, que lo tomen para su agenda no quiere decir que lo que se vaya a implementar haya sido efectivamente estudiado, sino tal vez por una organización que responde a otros intereses que tal vez no son los propios. El otro día veía que seguramente vaya a la próxima sesión de la Cámara de Diputados la conformación de una nueva área marina protegida, Agujero Azul. Sí. Un proyecto que presentó la diputada Camaño y muy impulsado entre otras por WCS. Y bueno, lo primero que se me vino a la mente es, bueno, pero tienen la plata para poder, porque declararla no es tan complicado. O sea, un grupo de diputados levanta la mano, claro. Pero hay acciones que llevar a cabo. Es concretamente si, claro, y qué tan estudiado estuvo, etcétera, etcétera. Pero lo primero que se me vino a la mente es, ¿tendremos la guita para cuidar eso? Porque si no, es como, qué sé yo, ¿no? Sí, por ahí lo que siempre se habla con las diferentes áreas, esto, vos vas a tener un plan estratégico que te guíe tus 4 años, los 4 años que vengan, no importa la gestión, y vamos a ver en qué línea vamos. Y bueno, y por ahí si alguna ONG, alguna organización tiene algún plan que esté desarrollado en ese plan estratégico, podemos hacerlo en conjunto, pero por ahí tendría que haber una línea que se siga. Claro, el problema ahí es que no esté primero la decisión del Estado para dónde ir, cuál es el camino, cuáles son los objetivos, y después, bueno, si eso se alinea con otros actores que se pueden sumar, fantástico. Buenísimo. El problema es cuando se adopte esa agenda porque resuelve un problema, porque en esa acción de adopción de una agenda que es externa, en realidad es un problema porque eso atenta contra la soberanía. Con la conservación, ¿no? La conservación. Sí, aparte teniendo en cuenta que por ahí las ONG o estas entidades tienen objetivos propios, digamos, que por ahí no van acorde a lo que el Estado quiere o necesita. Absolutamente, claro. Sí, de eso se trata. No, y está perfecto que tengan sus objetivos propios. El problema es que nosotros dejemos ese espacio vacío que eventualmente se rellena con esto. O sea, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, no sé, muchas de las áreas protegidas que nosotros tenemos en Argentina son limítrofes? O sea, tienen una función soberana más allá de conservación. ¿Qué pasa cuando vos tenés, por ejemplo, acceso a determinadas zonas donde antes no tenías acceso a través de los recursos de estas ONG y no a través de los recursos propios? Claro. ¿Estás perdiendo acceso a tu territorio? Sí, no, tal cual. Y bueno, sí, es eso. Cuando hablamos de soberanía, hablamos de que la decisión sea tomada por nosotros mismos, digamos, como nación, ¿no? Y no por tal vez un ajeno. Eso sería la idea. Debería ser una cuestión soberana, debería ser una cuestión relativamente independiente, basada en intereses propios. En definitiva, podemos después discutir si los intereses que no sé, lo que decide que es bueno el Congreso y qué es lo que nosotros o no. Entiendo que es lo que nosotros como ciudadanos y ciudadanas tendríamos que reclamar a nuestras autoridades, ¿no? Deberíamos reclamar una decisión propia, no plantar pinos en Neuquén. Que sea soberana, que sea independiente, que sea basada en esos intereses propios y además que sea basada en evidencia. Claro. Que sean las decisiones adecuadas para los problemas que tenemos. Perfecto. Cerramos, si quieren, con cómo salió la encuesta en Instagram, ya que leí Adelante. Tenemos todas las respuestas, ¿viste? Está todo solucionado. Ya está todo solucionado. O no tenemos ninguna. O no tenemos ninguna. Bueno, la cuestión de que somos 47 millones de argentinos en Instagram... Claro, acá no tengo tanto, no es porcentaje. 15 votaron por bueno, 9 votaron por malo. Lo de los árboles, además de la pregunta creo que se llamaba Emilia, de si eran nativos o no, 21 personas votaron porque era bueno, 3 votaron porque era malo. Mirá. Contreras. Respecto de tener hijes, 15 votaron que era bueno, 8 que era malo. Atenti ahí, el 50 y 50 prácticamente. Lo de las tortugas, 18 votaron que era bueno, 6 votaron que era malo. Bueno, no fui la única, me siento más tranquila. Hija de mí. Y respecto de la cuestión de mandar animales a... encontré una imagen que me parece que es de Rewilding, por eso la puse en el posteo. ¿Cómo se llama? De mandarlos a un santuario
14 votaron que era bueno y 10 votaron que era malo. Bien. Súper Así que más peleado. interesante. Y Graciela nos manda un mensajito, dice que los que están a cargo de toma de decisiones son los más incapaces. Ok, bueno, gracias. Bueno, puede Si vos lo pasar, decís, sí. así será. Che, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Vos ya sabemos que vas a volver. A vos esperamos que vuelva porque hay temas que está bueno tratar y bueno, sos más que bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Ulises Balsa y Lucía Rodríguez me iba a decir Fernández. Rodríguez Planes pasaron por aquí por el delivery y nos dejaron algunos conceptos muy interesantes sobre la conservación.